Perú, 9 de febrero de 2026. Hoy vamos a hacer una inmersión profunda en la vida del país y lo haremos a través de sus publicaciones oficiales. El boletín, que a simple vista parece muy ávido. Exacto, pero que esconde de todo. Vamos a ver a la autoridad tributaria, a la SUNAT, persiguiendo deudas. Y aplicando unas sanciones aduaneras durísimas. También analizaremos las maniobras de una gran empresa que de repente reduce su capital en millones. Y lo que eso nos puede estar diciendo de la economía real. Luego nos meteremos de lleno en el sector minero, que es un hervidero. Un calendario lleno de disputas y solicitudes de nuevas concesiones en zonas muy, pero que muy sensibles. Geopolíticamente hablando, ¿sí? Y para terminar, las historias más personales que se esconden en la letra pequeña. Desde la batalla por corregir un apellido. Algo que salta a la vista en cualquier boletín. El Estado, cobrando lo que se le debe. Siempre está ahí, sí. La SUNAT publicando unas listas enormes de contribuyentes, en este caso de La Libertad. Y parece que no los logran encontrar por ningún lado para notificarles sus deudas. Es que ese es el mecanismo. Es como un cartel de se busca. Casi. O sea, de un día para otro, tu deuda con el fisco deja de ser un asunto privado. Pasa a estar publicada para que todo el mundo la vea. Exacto. Es una jugada fuerte, pero es el último recurso legal que tiene el Estado. Cuando no te pueden ubicar en tu domicilio fiscal, el artículo 104 del Código Tributario les permite esto. Usar el diario oficial. Y con eso, legalmente, ya se te considera notificada, lo hayas leído o no. Es una forma de presión tremenda. Destaca un caso de la Intendencia Regional. Una deuda de más de 112,000 soles. Uf, una cifra importante. Pero más allá de las deudas, lo que de verdad me impactó fue el detalle de las sanciones aduaneras. Ah, sí. Hay un aviso de la Intendencia de Aduana de Pisco, que es un manual de cómo el sistema te puede caer encima con todo. Imagino que te refieres al caso de Juan Néstor Tintaya Choque, ¿no? A ese mismo. Es que no es solo una multa. No. Es un despliegue de poder sancionador. Es que el contrabando es un tema muy serio para cualquier estado. Golpea la recaudación, la industria local, por eso las sanciones buscan ser ejemplares. Y vaya que lo son. En el caso de Tintaya, primero, lo obvio. Le decomisan las mercancías. Se acabó el negocio ilícito. Pero la cosa no para ahí, para nada. No. La sanción va a lo personal, a su capacidad de trabajar. Le suspenden la licencia de conducir. Por un año. Un año. Para un transportista, eso es prácticamente dejarlo sin empleo. Y no solo eso, le inmovilizan la herramienta de trabajo. El vehículo queda internado por 60 días. Imagínate el costo de tener un camión parado 2 meses. Es tremendo. Y después de todo eso, ahora sí, viene la multa. 11,310 soles. Pero hay un detalle más que para mí es la clave de todo el sistema. Lo que me voló la cabeza, la responsabilidad solidaria. Ahí está. El dueño del vehículo, una persona que se llama Maquera Gutiérrez Ángel, que a lo mejor ni estaba ahí. Pudo no tener ni idea. También es sancionado. Esa es la jugada maestra de la autoridad. La responsabilidad solidaria funciona casi como ser el aval de un préstamo, ¿no? Claro. Si el conductor no paga la multa, o no puede, la SUNAT va contra el dueño del camión por el total. El mensaje es clarísimo. Cuidado a quién le prestas o alquilas tu vehículo, porque su problema se puede volver tu problema. Es una estrategia para desmantelar la red. No van solo por el peón. Van por toda la estructura. Vemos otros casos con multas de diferentes montos, como el de Angélica Los Asegura, unos 2,300 soles, o Víctor Jesús Torres Álvarez, por más de 13,000. Supongo que la variación depende del valor de la mercancía. Sí, claro. Exacto. Está directamente relacionado. Pero el caso de Tintaya es el ejemplo perfecto de cómo el sistema tiene múltiples herramientas para desincentivar esto. Afecta al individuo, a su patrimonio y a su red. Totalmente. Y hablando de dinero y patrimonio, pero desde el lado corporativo. Es interesante ver la otra cara de la moneda. Me topé con un aviso de Reactivos Nacionales SAC, que me generó una pregunta inmediata. Anuncian que reducen su capital social en 12 millones de soles. Una cifra considerable. Pasan de más de 31 millones a poco más de 19. Mi primera reacción fue pensar, están en problemas. Es una reacción lógica. La frase reducción de capital suena a crisis, a que la empresa se achica. Exacto.
Pero no necesariamente. El propio aviso nos da la pista clave. ¿Cuál? Dice que la reducción se hace por concepto de devolución de aportes a los O accionistas. sea que, en lugar de que la empresa pierda el dinero, se lo está devolviendo a sus dueños. Precisamente. Es más una redistribución que una pérdida. Exacto. Pero la pregunta del millón es, ¿por qué una empresa de ese tamaño tiene 12 millones de soles sobrando? Un movimiento así nos puede decir mucho del clima económico. Claro, quizás vendieron una división de la empresa, un activo importante, y no saben en qué reinvertir ese dinero. Podría ser. O, y esto me parece más interesante, podría ser una señal de cautela, de que no ven oportunidades claras de crecimiento y prefieren devolver el dinero a los inversionistas. Has dado en el clavo. En un contexto de incertidumbre económica o política, muchas empresas se vuelven conservadoras. En lugar de arriesgarse en nuevas plantas o nuevos mercados, prefieren asegurar un retorno a sus accionistas. Es un mejor pájaro en mano que 100 volando. Exactamente. Esta devolución de aportes podría ser un síntoma de cautela en el sector industrial peruano. También nos da una idea de la escala de la compañía, ¿no? Totalmente. Para Reactivos Nacionales, 12 millones de soles son exceso de liquidez. Para la mayoría de las empresas del país, esa cifra es su capital total. Y no es una decisión que se tome a la ligera. El aviso menciona que tienen que modificar el artículo 5 de sus estatutos. Ah, claro, la formalidad. El capital social es la columna vertebral de la estructura legal y financiera de una sociedad anónima. Cambiarlo requiere acuerdos de junta de accionistas y una formalidad pública, como esta. Lo exige la Ley General de Sociedades. Y si hablamos de sectores donde el dinero, el riesgo y la formalidad legal se mueven a una escala todavía mayor. Minería. Tenemos que hablar de minería. La cantidad de avisos relacionados a energía y minas es abrumadora. Me encontré con una lista de audiencias en el Consejo de Minería con nombres de expedientes que parecen sacados de una novela. Ah, los nombres. Son un mundo aparte. Lista de audiencias, procesos de nulidad de oficio. Que es el propio Estado diciendo, un momento, aquí algo no está bien con esta concesión. Es como una autoauditoría. Exacto, lo cual es fundamental. También tienes los casos más administrativos, como sanciones por no presentar declaraciones anuales. Pero luego está el tema más candente. El Reinfo. Las disputas sobre la exclusión de mineros del Reinfo, el registro de formalización minera. Para un pequeño minero o un minero artesanal, ser excluido de ese registro es prácticamente una sentencia de muerte económica, ilegal, Es volver a la informalidad. con todos los riesgos que eso implica. Y también veo nombres de empresas gigantes, como Kimpac S.A., que aparece en múltiples expedientes. Bueno, es una cuestión de estadística. A mayor escala de operación, Más hectáreas, más permisos, más relaciones con comunidades, inevitablemente más conflictos. claro. Pero lo que realmente define el futuro del sector no son solo las disputas, sino la carrera por lo que viene. Y eso lo vemos en la avalancha de petitorios de concesión minera. Una verdadera fiebre del oro moderna. Gente y empresas solicitando derechos para explorar y explotar miles de hectáreas. Por ejemplo, un petitorio llamado La Morenita Traviesa pide 400 hectáreas en Cajamarca. Ajá. Otro, Kiara Label I, solicita 1000 hectáreas en Loreto. 1000 hectáreas. Pero aquí hay un detalle que transforma estos avisos de un asunto económico a uno geopolítico. La ubicación. Ahí es donde un simple petitorio minero se convierte en un asunto de Estado. Exacto. El aviso de La Morenita Traviesa especifica que se encuentra dentro de los 50 kilómetros de la línea de frontera con el país de Ecuador. Vaya. Y hay otro, Colianca, en la frontera con Bolivia. ¿Y por qué es tan relevante esa cercanía a la frontera? Esa era mi pregunta. ¿Qué implicaciones tiene? Implicaciones de soberanía y seguridad nacional, nada menos. La legislación peruana es extremadamente estricta con cualquier actividad económica a gran escala en zonas de frontera. El gobierno tiene que analizarlo con otra lupa, entonces. Con una muy diferente. No se trata solo del impacto ambiental o social, se evalúa el potencial efecto en las relaciones con el país vecino, el control del territorio, ¿El riesgo de que se use como fachada para otras cosas? para actividades ilícitas como el contrabando o el narcotráfico, por supuesto. O sea que cada uno de estos avisos es, en la práctica, una alerta para las Fuerzas Armadas y para la Cancillería. Sin duda.
Y a esa capa de complejidad geopolítica, súmale la capa social. A ver, El texto legal que encabeza estos avisos es crucial. Dice explícitamente que debe efectuarse la consulta previa, la famosa consulta previa. antes de aprobar nada. Si en la zona se ubican los pueblos indígenas que podrían ver afectados directamente sus derechos colectivos. Que es otro universo de conflicto y negociación. Un universo entero. Es un derecho reconocido internacionalmente. No es un simple trámite. Es un proceso de diálogo complejo, a veces de años, para determinar si las comunidades están de acuerdo y bajo qué condiciones. Así que en un solo aviso, por 1000 hectáreas, en Loreto, Tienes una colisión de intereses económicos gigantescos, de seguridad nacional y de derechos humanos fundamentales. es increíble cómo estos documentos tan áridos nos llevan de la geopolítica a lo más íntimamente personal. Sí, el contraste es enorme. Porque entre las cifras millonarias y las disputas corporativas, lo que más me impactó fue la cantidad de avisos de gente común y corriente. Tratando de poner en orden sus vidas. Justo eso. Te refieres a las rectificaciones de partidas de nacimiento, ¿verdad? A eso mismo. Decenas de edictos. Personas solicitando corregir un error en su nombre o en el de sus padres. Pequeños errores. Alguien que pide que el apellido de su padre se cambie de Chilcón a Chilon. Una sola letra. Otra persona que solicita cambiar el nombre de su madre de Domitila a Donatila. Errores que parecen mínimos, pero que pueden ser un muro burocrático infranqueable. Totalmente. Imagínate toda una vida lidiando con un apellido mal escrito. Que ese error te impida cobrar una herencia, casarte, obtener un pasaporte. O incluso inscribir a tus propios hijos correctamente. Claro, el alivio de por fin corregirlo debe ser inmenso. Es el choque de la identidad personal contra la rigidez de los registros. Y junto a las correcciones de nombres, que son como arreglar el pasado, están los avisos de sucesión intestada. Que se enfrentan al presente. Son casi como pequeños obituarios legales, familias enteras que inician un proceso porque un ser querido falleció sin dejar testamento. Es el Estado interviniendo para poner orden en el caos emocional y patrimonial que deja una muerte. Es vital para determinar legalmente quiénes son los herederos. Sin ese proceso, las propiedades, las cuentas bancarias, todo quedaría en un limbo legal por años, generando conflictos familiares terribles. Cada aviso de esos marca el final de una vida. Y el inicio de un proceso legal complejo para los que quedan. Y así como se registra el final de una vida, también se registran nuevas estructuras familiares. ¿Así? Me encontré con varias parejas solicitando el reconocimiento de unión de hecho. Que es fascinante. Una pareja señala que conviven desde el año 2011. Llevan más de una década juntos antes de buscar este reconocimiento. Es que esos avisos son un reflejo de cómo la sociedad evoluciona. Y la ley, aunque sea lentamente, intenta seguirle el paso. La unión de hecho les da derechos muy similares a los del matrimonio, ¿cierto? Sí, derechos de herencia, acceso a seguros, formar un patrimonio común. Es el reconocimiento formal del Estado de que una familia es mucho más que un papel firmado. Al final, entre tanto tecnicismo, el boletín es un espejo de las etapas de la vida. Naces con un nombre que a veces está mal y hay que corregir. Formas una pareja y buscas que el Estado la reconozca. Acumulas un patrimonio y al final ese patrimonio se reparte. Todo queda registrado. Y todo esto nos lleva a una idea central. ¿Cuál? Cada uno de estos avisos, desde la reestructuración millonaria de reactivos nacionales hasta el cambio de una I por una O en el apellido Chilón, es un intento de la sociedad por fijar una verdad oficial, por grabarla en piedra en el registro permanente del Estado. Es cierto. En una época en la que todo es tan efímero, tan digital, tan fácil de editar y borrar. Estos documentos tienen un peso de permanencia que, como dices, asusta un poco. Sí. Exacto. Lo que nos deja pensando, ¿no? A ver. ¿Qué significa realmente que algo quede registrado para siempre en el diario oficial de un país? Y la pregunta más interesante. Si alguien dentro de 100 años, en el 2226, leyera estas mismas páginas que estamos analizando hoy, ¿qué concluiría sobre nuestra sociedad? ¿Sobre qué nos peleábamos? ¿Qué valorábamos y cómo intentábamos, con todas nuestras fuerzas, darle un orden a nuestras vidas?